esta tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando la tarde con mucha información. Hay mucha gente frente a las sedes de ANSES buscando inscribirse por los 45.000 pesos en 2 cuotas que se va a pagar en noviembre y diciembre, este bono de emergencia para aquellos que no están anotados absolutamente en nada del ANSES. En un ratito nos vamos a meter con toda la agenda política. Atención, porque habló Máximo Kirchner de las candidaturas en el peronismo y hay justamente muchas dudas y mucha interna también en el peronismo sobre quién va a ser y quién no candidato en el 2023. Ha dicho Máximo Kirchner que no la ve a Cristina candidata en el 2023, pero también dijo algunas cosas más respecto a los otros candidatos. Y vamos a hablar también de lo que está sucediendo con una interna muy fuerte entre Juntos por el Cambio y también dentro del oficialismo por el reparto del presupuesto 2023. El reparto del presupuesto 2023 que tiene implícito un ajuste, pero que también obviamente todos quieren sacar tajada y están ahí en el tironeo muy fuerte. También, ¿qué está pasando con el tema precios? Atención con los precios de los medicamentos y si va a haber finalmente o no precios justos, es decir, algún tipo de congelamiento, entre comillas, de precios acordados con grandes empresas alimenticias. Pero vamos a ver qué está pasando en este momento en el móvil de una de las sedes, se llaman UDAI de ANSES. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, en Valvanera. Está ahí Diego Nicolás, nuestro colega. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mira, estamos en Avenida Jujuy al 900. Esta es la sede del ANSES, que al igual que otras sedes en distintos puntos del país, está teniendo esta demanda de público. Fíjate cómo ha llegado toda esta cantidad de gente. Vamos a recorrer un poco para mostrarte que en principio quiere anotarse para este justamente bono especial. Algunos le llaman también IFE 5. Pero que no es absolutamente masivo, sino que todos tienen que determinar exactamente si cuadran o no dentro de los requerimientos. Fíjate que está prácticamente a la altura del 966 de la avenida Jujuy, esta sede, es decir, casi a mitad de cuadra. Mira, estamos caminando hacia la esquina y hasta aquí llega esta parte de la fila, pero una vez que lleguemos a esta esquina, vamos a girar hacia el otro sector. Y observamos, Maxi, que la fila llega prácticamente hasta mitad de cuadra, aquí por la calle Carlos Calvo. Es decir, prácticamente entre 90 a 100 metros de cola hay a esta hora de la mañana, en este día que es el primero de inscripción. Recordemos que se puede hacer de manera personal en las sedes del ANSES, también se puede hacer a través de una inscripción digital, pero mucha gente quizás no tiene acceso, no sabe cómo hacerlo y demás. Entonces prefiere venir personalmente a la sede del ANSES. Así que una presentación espontánea altísima y reiteramos, no solamente se da en este punto que hemos elegido en este mediodía como ejemplo, sino que se da y se repite en las distintas sedes del ANSES a lo largo de todo el país. Maxi. Diego, ahora vamos a contar un poquito quién puede acceder y quién no. Te pido en todo caso, mientras tanto, si por ahí hay alguien que quiera hablar, preservando obviamente también la privacidad, si no quieren hablar está todo bien, pero veo que hay gente de todas las edades, ¿no? Hay gente joven, hay gente de mediana edad y también hay gente que parecieran ser jubilados. Pero ojo que hay muchas restricciones, esto no es como el IFE. Sí. Ojo que ahora vamos a contar, jubilados no pueden cobrar, aquellos que están trabajando como amas de casa en blanco tampoco pueden cobrar, aquellos que están cobrando, no sé, potenciar trabajo o algún otro tipo de subsidio, los jóvenes tampoco pueden cobrar. Es decir, ahora vamos a contar, hay una serie de restricciones grandes. Sí, discúlpame, Diego. No, sí, te quería decir que justo estábamos, vos decías si alguien podía hablar, le pregunté aquí a una señora que gentilmente accede a hablar, a dialogar con nosotros y consultarle, bueno, viene a esta inscripción por el bono, ¿sabe si reúne los requisitos o no? Sí, por suerte reúno los requisitos. ¿Reúne los requisitos? Sí, porque me dieron el IFE, me dieron todas las ayudas, aparte no estoy jubilada todavía. Claro. O sea, son todas en contras que tengo. Usted no tiene ningún ingreso en blanco. No tengo ingreso. No tiene ingreso. Trabajo en la feria de mataderos
y ese es el único ingreso que yo tengo, que no es nada. Informal. Es informal, Y totalmente. le quería preguntar, ¿qué significa para usted recibir este bono, estos 45.000 pesos en 2 cuotas? Y es una ayuda, es una ayuda. Antes que nada es una ayuda. No alcanza mucho, pero por lo menos es una ayuda. Todo sirve, todo ¿Quiere sirve. venir presencial? ¿No se lleva bien? No tengo otra manera, no tengo otra manera, tengo que venir presencial. Muchas gracias. Claro, No, al Diego, contrario. Diego, Bueno, Maxi, el testimonio la aquí de señora, claro, que es un ejemplo. la señora puede cobrar siempre y cuando no tenga hijos menores que estén cobrando la UH. Si, Claro, si están ninguno. cobrando la UH, ahí no podría, pero bueno, evidentemente no debe tener hijos menores que estén cobrando la UH. Obviamente tiene una actividad todo en negro, informal, no está cobrando ningún tipo de subsidio. En ese caso puede cobrar el bono de 45.000 pesos. Sí, sí, tal cual, es así. No tenés que tener ningún claro. ingreso de parte del Estado. Diego. Sí, te decía que, bueno, el ejemplo de esta señora que no tiene hijos con esas características, tampoco otro ingreso en blanco, a ver si podemos hablar, dialogar con alguna otra persona que quizás... ¿Cómo le va? ¿Lo puedo molestar un segundito? ¿Cómo está? Estamos en vivo. Bueno, queríamos saber, usted se viene a inscribir, ¿sabe ya los requisitos? ¿Sabe si está dentro del universo de gente que puede acceder a este plan? Sí, yo vine por primera vez. Todavía no sé si accedo o no accedo. Por primera vez y voy a ver si me van a dar ahora el plan este que está dando el gobierno. ¿En ocasiones anteriores no había accedido a los planes anteriores, a los IFE o alguna otra ayuda? No, nunca nada. Por primera vez, sí. ¿Y no tiene trabajos en blanco? Ah, por trabajar, pero estoy un poquito mal de salud, por eso. Claro, pero no está trabajando en blanco actualmente, por eso dice que puede acceder. Claro, Tampoco Diego. tiene hijos que estén cobrando la UH. No, tampoco, nada. Bueno, muchas gracias. No, por nada, maestro. Bueno, otro de los testimonios, Maxi. Perfecto, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. Se ve mucha fila en las distintas sedes de ANSES, obviamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Gran Buenos Aires, me imagino en todo el país debe estar pasando lo mismo. El fin de semana, el primer día, el sábado, cuando esto empezó se dio la posibilidad de la inscripción online, vía digital, a través de la página del ANSES, hubo 100.000 personas que se inscribieron. Obviamente ahora viene el trabajo del ANSES para cruzar los datos y si reúnen las condiciones. El gobierno difundió cuándo se va a cobrar la primera vez. Va a arrancar el 14 de noviembre. Y el cronograma va a estar listo una vez que va a ser por finalización del DNI, va a estar listo en los próximos días cuando cierre la inscripción. Hay 2 semanas para inscribirse y se va entonces a cobrar la primera cuota el 14 de noviembre y la segunda cuota el día de arranque va a ser el 14 de diciembre, pero con un cronograma hacia adelante, que eso todavía no se sabe. ¿Quiénes pueden cobrar? Ahí tenemos unas placas armadas. Las personas que no tengan trabajo registrado en relación de dependencia, ni sean autónomos, ni monotributistas sociales, las personas que no cobran jubilaciones o ningún tipo de pensión, tanto sea nacional, provincial o municipal. Tampoco pueden inscribirse aquellos que tienen prestación por desempleo, o sean beneficiarios del potenciar trabajo, la beca Progresar, la asignación por embarazo, la AUH que recién mencionábamos acá, ningún plan social, programa social, ya sea nacional, provincial o municipal. Tampoco, obviamente, quienes tengan algún inmueble o bien registrado, o inmueble o auto, por ejemplo, ni tengan ni obra social ni medicina prepaga. Yo hice una consulta que pasaba con alguien, con una persona que tiene a su nombre la medicina prepaga, pero se la paga el hijo. Y bueno, no, queda fuera de esta situación. Tampoco quienes tengan o hayan consumido con tarjetas de crédito en los últimos 2 meses, ni hayan tenido un plazo fijo a su nombre en los últimos 6 meses. Ni hablar si alguien de todo este universo pudo comprar dólares, también queda fuera. Y atención con esto, porque a las personas que vayan, jóvenes, de entre 18 a 24 años y pidan, y hay muchos de estos chicos que no tienen trabajo, bueno, les van a hacer el cruce con sus padres, con la familia, a ver si tienen
inmueble o tiene alguna propiedad. Entonces, si el padre está cobrando, por ejemplo, no sé, algún tipo de subsidio o plan social, si está el padre, por ejemplo, dentro de los planes sociales, ¿puede acceder el hijo a este bono? A mí lo que me dijeron que en caso de que tenga un beneficio social, el hijo sí, pero si el padre o la madre tienen un bien a su nombre, un auto, una propiedad, no. Bueno, ahí estamos hablando del bono que la estimación es que va a alcanzar a 1.200.000 de personas que están fuera del sistema. En un ratito vamos a contar cómo está la frazada corta, ¿no? Porque el gobierno está tratando de dar esto a fin de año para un sector que está totalmente afuera, básicamente con la idea, lo dijo la otra vez un diputado de los que impulsa esta iniciativa en el Frente de Todos. Esto es para que por lo menos puedan comer ahora a fin de año, es decir, de gente que está bajo la línea de indigencia, pero por otro lado tiene un ajuste en marcha muy fuerte que involucra también partidas sociales el año próximo. Y la pregunta es si va a haber margen o no para aplicar esto el año próximo, que está acordado con el fondo, pero en medio de un año electoral. Un año electoral donde ya empieza a discutirse en la oposición, pero también en el oficialismo, las candidaturas. Hay muchos movimientos de un lado y del otro de la grieta respecto a quiénes van a ser los candidatos. Ya saben, en el caso de Juntos por el Cambio es muy evidente con todos los cruces y la multiplicidad de candidatos que hay, tanto del PRO como del radicalismo. Y en el caso del oficialismo, que obviamente está mirando las encuestas y está cada uno armando su sálvese quien pueda, también por lo bajo empiezan a discutirse candidaturas. Insólitamente, el que ha asomado más la cabeza respecto a esto es el presidente de la Nación, que algunos dicen si es un chiste o si verdaderamente Alberto Fernández está hablando en serio cuando quiere instalar su candidatura a la reelección el año próximo. Salió a hablar Máximo Kirchner. Veamos lo que dijo Máximo Kirchner respecto a las candidaturas. Está el tape. Escuchémoslo a Máximo Kirchner, a ver qué dijo esta mañana en una radio. Hay que ver un oficialismo nacional en paso. A ver. Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente, sí. Pero Macri fue a paso en 2015, no en el 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto. ¿Qué? Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a paso con otros competidores es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No sé. No sé, no hace mucho que no... ¿Que no hablas con Alberto? Hace mucho no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Pero nosotros queremos, a ver, estas ideas que vos contabas recién de Macri y Bullrich, sí, dejan muy en claro que es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno, buscaremos la mejor opción en paso, en generales, y si hay segunda vuelta, segunda vuelta. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. No tiene. Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no... Ahí estaba Máximo Kirchner en un ambiente muy relajado con Navarro en el destape, planteando varias cosas. Por un lado, algo que parece, ahora vamos a preguntar a Nehamsky, algo lógico, ¿no? Un presidente yendo a la reelección dentro de una PASO. Es decir, Macri no hizo PASO, digamos, para que se discuta su candidatura en el 2019. Es raro, pero lo que está diciendo es que obviamente no le gusta nada ni a Cristina ni a la Cámpora la idea esta de que Alberto Fernández está lanzando la idea de que va por la reelección y que va a una PASO para que todos discutan o definan el candidato del Frente de Todos. Y lo otro que planteó y hizo más carrera es el tema de Cristina no va a ser candidata. Brenda, ¿qué se puede aportar de esto que dijo hoy Máximo Kirchner y está haciendo carrera?
Bueno, básicamente que no cree que Alberto Fernández tenga ningún tipo de posibilidad y dejó en claro que ellos, el kirchnerismo, no tienen ninguna intención de que Alberto Fernández sea candidato. Esto era algo que se venía rumoreando, pero que hoy Máximo Kirchner sienta la postura clara de que Cristina Kirchner no quiere que Alberto Fernández, que está muy desempoderado, algunos dicen por ellos mismos, ¿no? Por el kirchnerismo, sea candidato. Lo cierto es que Alberto Fernández, esto lo viene diciendo desde el año pasado, no es algo nuevo esto que se plantea, ahora lo que hay es un veto claro y preciso de parte de Máximo Kirchner. Alberto Fernández en el último tiempo fue y vino con esta idea. La deslizó muy claramente cuando dijo que tenían que haber unas PASO después de la derrota en las elecciones del año pasado y después bajó un poco el tono y el ímpetu con respecto a ser candidato. No estaba diciendo nada. En las últimas semanas está verificado que Alberto Fernández quiere volver a posicionarse de alguna manera y lo que dicen cerca de él, los ministros más cercanos, digamos, su entorno es, no puede ser que un presidente no se candidatee para ser reelecto, más allá de las posibilidades reales que tenga o no. Y respecto a la figura más relevante, que es Cristina Fernández de Kirchner, no vi la entrevista, pero ¿explica por qué él no cree que Cristina vaya a ser candidata? No, Máximo lo que hace es hablar como a grandes rasgos, ¿no? De todos los temas. De hecho, todo el tiempo dice, creo, no creo. Por ejemplo, en el caso de Massa, digamos, plantea claramente que no cree que vaya a ser, cuando en realidad todo apunta a que Massa pueda llegar a ser. Le manda un mensaje a Massa, le dijo, no, él dijo que no va a ser. Claro, dijo que no va a ser, ¿ahora qué? Le manda un mensaje respecto a las cosas que se están hablando en el peronismo, le dice, bueno, él dijo que no va a ser. Pero respecto a Cristina, ¿por qué dice no cree? Él dice que Cristina sufre un desgaste muy grande, lo vincula con los dos periodos de presidencia, hace alguna mención al hecho del atentado, y después Navarro en un momento le dice, bueno, vos acá me dijiste que Cristina no va a ser candidata. Y él le dice, yo no te dije eso. Yo te dije que yo no creo que va a ser candidata. Claro, es que es todo un juego de mensajes internos y no significa realmente, este textual, no significa nada. O sea, el operativo el operativo Clamor que está desarrollándose desde hace 2 meses no es casualidad con respecto a la candidatura de Cristina Kirchner. Está queriendo instalar la cámpora, digamos. De que lo está queriendo instalar en la cámpora. Ahora dicen que creen que no, pero ponen el creo, es decir, no significa nada certero de acá al año que viene. Facundo Nehamki. Bueno, primero hace política, ¿no? Nadie en política dice las cosas de manera determinante. Del otro lado escuchamos los mismos juegos y los mismos movimientos, por ejemplo, en las declaraciones de Mauricio Macri, que no sabemos si quiere, si no quiere, si va a ser burro, si va a ser la reta. Que hoy presenta el libro, ¿para qué? Presenta su libro, que parece el lanzamiento de una candidatura presidencial, pero que todo el tiempo dicen que no es una candidatura. Bueno, creo que en este caso sucede algo parecido. Ahora, de lo que nos habla, por lo menos en principio, es que si Alberto Fernández plantea que va a ser el candidato a presidente, ellos le van a plantear el desafío y le van a competir en una elección, no sé si primaria o si finalmente eso se va a romper, y que en realidad uno no espera que un presidente al que le fue bien y que por eso plantea ante la sociedad ser reelegido, sea desafiado por su propia fuerza política y por su base política y territorial, ¿no? Pero al mismo tiempo, por otro lado, y creo que esto es lo importante, también plantea la capacidad de daño que tiene Alberto Fernández sobre la propia coalición de gobierno. Claro. Que si se presenta una PASO y si plantea que quiere ser candidato a presidente, tiene mucha capacidad de condicionar todo el juego político que tiene esa coalición de gobierno, ¿no? Y creo que Alberto Fernández esto lo sabe y por eso permanentemente insiste con que él va a competir en la PASO. Ya sea para condicionar a esa coalición, ya sea para competir finalmente, ya sea para darle un cierre a un gobierno que hasta ahora, digamos, se ha mostrado como muy dubitativo, ¿no? Brenda, hubo mucha reacción de la justicia por este artículo que incluyó el oficialismo en el dictamen de comisión del presupuesto 2023 para quitar la exención del impuesto a las ganancias a jueces, fiscales y empleados judiciales. Sí, muchísimo ruido porque justamente es uno de los puntos
con los cuales el kirchnerismo siempre estuvo en desacuerdo, el kirchnerismo y el gobierno en general, ¿no? El peronismo, no tanto de parte de Juntos por el Cambio, pero esta idea de que los jueces tienen privilegios y uno de ellos el impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces avanzaron con un artículo a través de la ley de presupuesto que se va a tratar esta semana en diputados y que podría obtener media sanción, y esto generó un revuelo impresionante entre los jueces y entre los sindicatos del gremio de judiciales y en la propia Corte Suprema, que se reunieron medio de emergencia o de total emergencia la semana pasada, el viernes, y dijeron que iban a emitir un documento para plantear la postura que claramente va a ser crítica de la decisión del oficialismo de avanzar en este sentido, lo cual podría condicionar el debate por el presupuesto, porque en la oposición no ven tampoco con buenos ojos lo que consideran como un avance sobre la justicia. Es curioso porque los 4 miembros de la Corte en los últimos años, en distintos momentos, se han pronunciado a favor de empezar a pagar el impuesto a las ganancias, pero se resisten en esta situación. Y otra cosa curiosa es que el propio Juntos por el Cambio había hecho esta propuesta, se había votado durante la gestión de Macri y después la propia justicia resolvió dar marcha atrás con eso. A ver, respecto a este tema, me han escrito algunos jueces y hemos intercambiado amablemente algunos mails respecto a algunos conceptos. Yo soy economista, obviamente no estudié Derecho, sí desde 1990, es decir, principios de los 90, ya estamos grandes todos, cursé la primera materia en el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, Derecho Constitucional, con el doctor Sanguinetti y con el doctor Lucio Sánchez. Y era una discusión que teníamos en 1990 respecto al artículo de la intangibilidad del sueldo de los jueces. Era la Constitución, obviamente, del 53, que fue reformada en el 94, pero no cambiaba el espíritu de ese artículo. La intangibilidad del sueldo de los jueces, que básicamente está pensado en la Constitución original, que se inspira mucho en la Carta Magna norteamericana previa, como algo que preserva la independencia del Poder Judicial de los otros poderes políticos, y que no haya influencia de los poderes políticos sobre el Poder Judicial en el tema de la división de poderes. Ahora, a principios de los 90, ¿por qué discutíamos eso? Porque ya empezaba a discutirse fuertemente, y básicamente con el Fondo Monetario metido en los programas de estabilización latinoamericanos, bueno, recortar por todos lados exenciones impositivas o recortar gasto público. En el caso de los jueces, yo creo que hay varias fórmulas para que efectivamente uno pueda lograr que se respete otro principio que está en la Constitución, que es el de igualdad ante la ley, sin afectar la intangibilidad del sueldo de los jueces. Básicamente es lo que se hizo en el 2016, cuando a instancias del gobierno de Cambiemos y con el acuerdo de muchos diputados de Cambiemos y senadores, se votó una ley que establece que para adelante aquellos nuevos jueces o fiscales o empleados judiciales que ingresen a la función van a pagar el impuesto a las ganancias. Y ahí no hay ninguna intangibilidad, porque le estás poniendo sobre un sueldo que no tenían de acá para adelante un impuesto que pagan todos. Hoy es el 2,5% del total. Y no cambia. ¿Por qué dábamos también esa discusión muy acalorada en ámbitos académicos en los 90? Porque en Estados Unidos se había empezado a discutir desde los 70. Y ya estaba la discusión de la intangibilidad del sueldo de los jueces en el contexto de la igualdad ante la ley. ¿Y cómo se resolvió en Estados Unidos? Bueno, finalmente con una fórmula similar a esta que mencionamos, donde ya, creo que en los 90, pero ahora creo que hay un juez que no paga impuesto a las ganancias en Estados Unidos, ni siquiera no debe haber ninguno que no pague impuesto a las ganancias, todos pagan impuesto a las ganancias. Ahora, había otras fórmulas. Por ejemplo, si la discusión es no influir sobre el sueldo de los jueces, se puede dar un aumento excepcional a todos los jueces y funcionarios equivalente, imagino que por el sueldo pagan 35 o 33 de alícuota impositiva, y a partir de entonces pagar impuesto a las ganancias y generar una neutralidad sobre ese salario. O sea, hay fórmulas y demás. Yo creo que mezclar esto con la independencia del Poder Judicial está muy contaminado también por la actitud de este gobierno en particular, del kirchnerismo respecto a la justicia. Y esto tiene que ver con que el kirchnerismo, es cierto, cuando la Corte hace un listado de los proyectos, algunos ridículos, que ha
impulsado este gobierno con tal de presionar o influir sobre la justicia, bueno, se ponen todos en alerta respecto a este tema. Pero para decirlo bien clarito, tenemos ahí la placa de lo que significa en el presupuesto 2023. Esto es algo que va a estar en la mesa para el próximo gobierno. Y el próximo gobierno muy probablemente impulse también el tema de quitar las exenciones y en particular esta también para los jueces y demás. ¿Por qué? Porque la Argentina está en un acuerdo con el fondo por los próximos 10 años donde esta cuestión, junto con otras exenciones impositivas, el FMI quiere que se avance rápidamente. Y por eso me parece que hay que, en vez de estar discutiendo todo en la coyuntura del kirchnerismo sí, kirchnerismo no, todo parece indicar que se termina la posibilidad de influir de este gobierno a partir del año próximo. Y si hay otro gobierno para discutir, bueno, la discusión es de otra calidad. Si en el futuro, como se dio en el 2016 bajo el gobierno de Cambiemos, se plantea eliminar esta exención impositiva del presupuesto nacional. E insisto, pues me parece que termina escondiéndose en respecto a la intangibilidad y la independencia del Poder Judicial la coyuntura política caliente de un gobierno que además, digámoslo, está muy ávido de iniciativas que sabe que no tiene chances de avanzar simplemente para molestar, simplemente para generar después ruido político con la justicia y justificar, digamos, la situación de que parte del relato es la tensión con la justicia. Pero dejando de lado al kirchnerismo, es decir, esto se va a seguir discutiendo y probablemente tarde o temprano este tipo de exenciones impositivas en la Argentina se terminen eliminando con un acuerdo político. El otro tema que me parece muy interesante es cómo Juntos por el Cambio empieza a discutir otras exenciones impositivas dentro de su propio espacio, porque si bien Massa ha planteado esto en la discusión del presupuesto diciendo, che, ¿por qué no discutimos los regímenes especiales, las exenciones impositivas? Sabiendo que tira la pelota Massa y espera que la cabecee alguien de la oposición, porque si él se la quiere llevar muy cerca del arco para hacer propio estos proyectos, los salen a cruzar desde el propio oficialismo. Por ejemplo, la eliminación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego o la suba de impuestos en este régimen de promoción industrial. Si Massa sale con los tapones de punta diciendo este es mi proyecto o el proyecto que acordamos con el FMI, lo salen a cruzar duramente desde su propio espacio. Cuando tira esto a la arena pública, empieza a haber discusiones muy fuertes también dentro de la oposición, porque esto mismo era algo que había impulsado el gobierno de Macri y no lo pudo pasar. ¿Y por qué digo que también creo que vale la pena discutir entre toda la dirigencia política qué tipo de promoción económica puede mantener o no Tierra del Fuego, que para el año que viene van a ser 500.000 millones de pesos en impuestos que no va a cobrar el Estado Nacional? Bueno, básicamente porque miren el tuit de Nicolás Gadano, que es un economista que ha sido funcionario en el Banco Central durante el gobierno de Macri, es un experto también en temas presupuestarios, ha estado en YPF, y en un tuit sale a poner algo que es cierto, cuestiona el comunicado, en la placa 7, por favor, el comunicado de la Unión Cívica Radical, un comunicado muy fuerte que saca la Unión Cívica Radical cuestionando que se quieran subir los impuestos en el régimen promocional de Tierra del Fuego. Dice el economista Nicolás Gadano, más allá de la discusión de fondo, sorprende la reivindicación de la Unión Cívica Radical de una ley que no fue aprobada por el Congreso, sino por el régimen militar, en uso de las atribuciones conferidas por el Instituto de la Revolución Argentina, que derrocó al presidente Iria en junio de 1966. Insisto, más allá de esto que dice un economista de Juntos por el Cambio, el propio gobierno de Macri planteaba discutir estas exenciones impositivas y muy probablemente quiera volver a discutirlas si es gobierno a partir del 2024, porque está dentro del programa de ajuste con el Fondo Monetario. Y finalmente, la otra cuestión. La semana pasada, en medio de la discusión en Comisión de Presupuesto, un grupo de legisladores radicales encabezados por el diputado Martín de Taz, de Evolución del espacio de Martín Lustó, meten
en el presupuesto una exención para el pago de impuesto a las ganancias, deduciendo las cuotas de los colegios privados. Y esto tuvo una respuesta, no del oficialismo, que está desesperado por aprobar el presupuesto y está en la línea pase y negociemos como podamos, sino del exministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, que cuestiona duramente esto. Fíjense, Tetaz pone, conseguimos aprobar el dictamen para que se pueda descontar de ganancias el 40% de gasto de educación, cuota de colegio, institutos y computación y demás. Y sale Hernán Lacunza a decir lo que verdaderamente ocurre con esto y lo que me imagino está pensando Lacunza. Si es gobierno, Lacunza es uno de los economistas clave en el armado del programa económico de Horacio Rodríguez Larreta. Para después de la elección del año que viene, dice Lacunza, paga ganancias el 10% de la población con mayores ingresos, 51% de chicos es pobre. Y cita esto de se podrá descontar ganancias el 40% del colegio privado, planteando claramente que no está de acuerdo con esto. De alguna manera, Facundo, lo que se ve es que empieza, por lo menos en Juntos por el Cambio, a discutirse algo mayor, que es no se bandeen mucho con lo que están diciendo, porque miren que muy probablemente a partir de 2024 tengamos que hacer todo lo contrario a muchas cosas que hoy se dicen en la campaña política. Pues empieza a regir el teorema de Baglini. Claro. A medida que nos acercamos al poder, nos ponemos más conservadores. Sí, en particular, no conozco la cantidad de gente que paga impuestos a la ganancia. Al principio uno dice, no necesariamente estaría mal que alguien que paga impuestos a las ganancias, pensando no en los ricos que pagan impuestos a las ganancias, sino en muchos asalariados que pagan impuestos a las ganancias, que puedan de alguna manera descontar eso. No conozco en profundidad la temática, pero sí, efectivamente... No, a ver, te lo planteo así, porque me parece muy interesante. Porque esto apunta a un electorado de clase media, media acomodado, clase media. Obviamente para vos o para mí, si esto avanza, sería algo muy beneficioso. Porque somos justamente ese target, ¿no? Donde se puede descontar o no el impuesto a las ganancias de la escuela. Pero me parece que lo que plantea Lacunza es, miren, no hagamos jueguito para nuestra hinchada en muchos temas. Por ejemplo, al plantear eso, está Tetaz, me imagino, apuntando a algo que puede ser en este momento, como tenemos tan bajos los pisos de ganancia, algo justo, pero que parece algo muy inequitativo, muy difícil de sostener para un futuro de gobierno si tiene que poner prioridades de dónde recortar. No, absolutamente. Incluso también Tetaz es un dirigente que suele tener o plantear políticas responsables en términos fiscales, no es alguien que está a favor. Por lo tanto, ahí se ve esa contradicción, ¿no? Entre la política, por un lado, y las necesidades de la política, y por otro lado, la responsabilidad de ser gobierno y tener que ajustar. Ahora, yo creo que de todas maneras no me parece mal plantear la discusión acerca del ajuste sobre los regímenes de privilegio. Porque si no, siempre estamos pensando en un achicamiento del gasto en función de qué le sacamos a gente que recibe, digamos, beneficios que necesita, ¿no? Es decir, cómo acortamos el gasto social, cómo acortamos los planes sociales. En general, la discusión cuando se habla del gasto de la política, por lo menos hasta ahora, venía siendo ¿cuántos planes sociales hay? ¿Cuántos planes sociales habría que ajustar? Esa es una discusión y está bien en tanto y en cuanto el Estado no tenga con qué afrontar eso. Me parece una postura más inteligente plantear la discusión acerca del gasto público sobre los privilegios que hay dentro de la estructura del gasto y después pasar a ver cuál es el otro gasto que está de más. Pero entre afectar privilegios y afectar, digamos, a alguien que está recibiendo un plan social, sin duda las opciones no son muchas, ¿no? Es preferible que trabajemos sobre los privilegios. Desde ese punto de vista, me parece inteligente la agenda del Ministerio de Economía, por lo menos de plantear la discusión, ¿no? Sí, después vamos a contar que en realidad hubiese sido impensado que en un gobierno del Frente de Todos se esté discutiendo el régimen promocional de Tierra del Fuego. Porque eso genera una interna feroz dentro de... el gobierno del Frente de Todos. Eso era algo que se había colado en la agenda del gobierno anterior. Se pone ahora sobre la mesa. Al lado de la grieta. Claro, se pone ahora en la mesa, vos decís, pues hay empresario de un lado y el otro en la grieta que tiene intereses muy fuertes y en Tierra del Fuego, sí, es cierto.
pero se pone hoy en la mesa por la necesidad que tiene el Ministerio de Economía de encuadrar el déficit fiscal. Ahora, lo que yo te planteaba es, esto plantea todo un dilema a la oposición, porque ojo que la oposición puede hacer política electoral hoy oponiéndose a algunas cosas y muy probablemente en 2024, si es gobierno, va a necesitar avanzar sobre esos temas diciendo todo lo contrario de lo que está diciendo hoy. Cambio de tema, ya volvemos a esto. Fíjense, otro turista que viene a la Argentina, va a algunos de los restaurantes que están por acá, por Palermo, por Recoleta, por los lugares del circuito turístico, van a una comida, una cena, 7, 8 personas o 10 personas y terminan pagando una cuenta, en este caso, de 143.000 pesos. Usted me dice, ¿cómo puede ser 140? Bueno, un vino tiene 33.000 pesos, $100 un vino en esta parrillita que está muy cotizada en el barrio de Palermo. Que yo vengo diciendo que está un poquito sobrevaluada, pero bárbaro, si le pueden cobrar eso a los turistas o aparte de los argentinos que quieren comer buena carne y están dispuestos a pagar, bárbaro, ese es el mercado, digamos. Y es más, creo que los turistas se van diciendo, che, qué poco que pagué. Bueno, es el caso de este turista. Veamos el tuit, que es un turista, un economista. Estamos hablando de... claro, bueno, ahí lo pusimos al colega, gracias por citar al colega Cristian Buteler, que hizo mención, como otros varios que hicieron mención a esto en sus tuits. Es Oscar Salem, un economista peruano, que bueno, trabaja en consultoría y que escribió esto en su cuenta de Twitter en inglés. Con ese fajo de billetes pagó y lo que dijo es hay que pagar todo en efectivo en la Argentina. Hay que ir con dólares cash, convertir los dólares a pesos y después pagar en cash. No se les ocurra pagar con la tarjeta de crédito. Lo habíamos visto la semana pasada a Bolsonaro Jr. hacer lo mismo. Es decir, sacar fajo de billete y contar 70.000 pesos, 7 fajos grandes de billetes de 1.000 pesos, ¿no? O de 500 pesos. De eran 500 y de 1.000. De 500 y de 1.000 pesos. Bueno, la cuenta es muy simple. Acá no hay nada extraño. Está todo armado para que el turista venga con los dólares cash. Veamos la cuenta, 143.000 pesos, que es lo que pagaron en cash. Pagaron $495, lo deben haber cambiado en cualquier arbolito, en cualquier cueva financiera, casa de cambio. Y si pagaban con la tarjeta de crédito, les hubiese salido $900 cuando regresaban a su país, porque eso se convierte al tipo de cambio oficial minorista. O sea que es una cuestión de racionalidad evidente y lo están haciendo todos. Por eso ingresos de turismo extranjero en la Argentina que paga con tarjeta de crédito, hay 30, 40 millones de dólares mensuales. Cuando antes del cepo, antes de diciembre del 2019, había 250, 300 millones de dólares mensuales de ingreso de divisas que terminaban en las reservas del Banco Central. Me dicen que por estos días además están muy llenos los hoteles en la ciudad de Buenos Aires, de turistas además de países limítrofes que han venido para los recitales de Coldplay. Claro. Está a 90% de capacidad, muchos extranjeros, muchos uruguayos, brasileños, todos, más los argentinos que vienen de las provincias y que se hospedan por los recitales de Coldplay. Pero veamos de nuevo el toco, los fajos de billete, la montaña de billete, lo que significan, bueno, 143.000 pesos pagado ahí. No sé, imagino que la parrilla después debe haber llevado una factura, porque el ticket que se ve ahí no es un ticket fiscal, pero le hacen la cuenta y ni siquiera lo cuentan ahí, porque si no, para contar eso tenés que tener una máquina de billetes. Así se hace en las mesas de los restaurantes cuando vienen los turistas. Sí, sí, y además algunos de los turistas que tuitearon esto decía, justamente hacía mención de que el mozo ni siquiera contaba los billetes, agarraba los fajos, creía en el turista y se los llevaba directamente. Y claro, ¿qué iba a contar los billetes? ¿Qué iba a contar los billetes? Bueno, lo mismo había hecho Bolsonaro, dijimos la semana pasada. Está Fabricio Di Giambattista, que tiene una agencia de viajes, Columbia Viajes. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es habitual, ¿no? Con los turistas que hacen esto para pagar la cuenta del hotel o para pagar el restaurante.
Sí, digamos, es un poco lo que vos mostrabas en la placa, ¿no? La diferencia de precio en esa placa, correcto. Está dado ahí y bueno, vos sabés que sobre todo creo que el 60% o un poco más de los extranjeros que vienen a la Argentina vienen de países limítrofes y bueno, conocen bien los procesos, los procedimientos, incluso bueno, sobre todo no solo en Buenos Aires, ¿no? No solo en Capital Federal, en todo el interior del país sucede lo mismo y en los cruces fronterizos cuando vienen a, no sé, no solo esto, sino cargar combustible, hacer otras cuestiones, ¿no? Claro, hay algunos que se enojan porque dicen que quieren mostrarnos igual a Venezuela y no, todavía no. Pero, y claramente yo he dicho varias veces, Venezuela es claro, una especie de cuco, nadie quiere parecerse a Venezuela y obviamente políticamente Argentina no es Venezuela. Y económicamente tampoco, mientras no tengamos en el medio una hiperinflación. Pero está claro que si no se emiten billetes de 5.000 o 10.000 pesos, bueno, cada vez más se va a ver esto, digamos, de cash acumulándose para pagar una factura. Sí, es lo que ocurre en todos los comercios, en las bodegas, en Mendoza, digamos, en todos los lugares turísticos me imagino. está ocurriendo exactamente lo mismo. El caso de Venezuela es diferente porque las aerolíneas, recordá que tomaron la decisión de irse y muchas empresas tomaron la decisión de irse más que nada porque lo que faltaba era que le permitieran retirar los dólares que generaban, ¿no es cierto? Que eso, en principio, en el turismo no existe hoy, por supuesto. Pero, digamos, esto de que los pesos estén dando vueltas es lo que vemos cotidianamente, ¿no? Y Sí. como decíamos antes, los países limítrofes vienen y contratan todos los servicios directamente pagándolos en pesos aquí. Bien, pongamos de nuevo la imagen, a ver si podemos poner la imagen directamente de los billetes, eso, digamos, que algunos se ofenden. Claro, porque es cierto, la moneda en las sociedades modernas es la primera cara del Estado. La imagen directamente, los billetes, la otra, que se ve todos los fajos ahí. Eso para pagar una cuentita de restaurante. Y bueno, y sí, la imagen que damos es que nuestra moneda vale cada vez menos. Y por eso, alguno que viene y quiere hacer campaña en su país, como es el caso de Bolsonaro Jr., se pone a contar los billetitos que son papel picado, que valen $3.30 cada uno de los billetes de 1.000 pesos. Claro. Y valen $1.60 nuestro segundo billete, que es el de 500 pesos. Gracias, Fabricio, muy amable. No, por favor, Maxi, buena semana para todos. Bueno, vamos a avanzar con otro de los temas que tenemos. Está Fabián Rubino en el móvil. Fabián. Así es, Maxi. Bueno, para saber y darnos cuenta de la devaluación que tienen nuestros pesos, que ya directamente muchos de esos no pueden entrar en algunos comercios. Por ejemplo, y te voy a proponer el siguiente desafío, siempre por kilo, digamos. Vos podés comprar por unidad y te va a salir menos, obviamente. Pero, por ejemplo, si vos entras a una verdulería, frutería, con 100 pesos, si querés comprar 1 kilo de algo, no compras nada. ¿Querés el desafío? Mirá, te lo propongo. Mirá, vos decime qué querés comprar. Si querés comprar algo por menos de 100 pesos y no encontrás. Mirá, el alcaucil. 3 alcauciles, 300 pesos. Pero por una unidad te sale 130. Tenés mandarina, 240. Tenés tomate, 300 pesos. Todavía nada por 100 pesos, ¿eh? Medio kilo de uva, 450. 300 tenés acá nuevamente el tomate. La banana, Edu, ¿cuánto está el tomate? ¿La banana? 380. La banana de Ecuador, 380. Limones, 130. Berenjena, mirá, lo que sale el morrón. El morrón bajó, ¿no? Bajó el morrón. ¿Estaba cuánto la semana pasada? 800 estaba. Estaba 800, ahora está 650. ¿Cuántos morrones en un kilo? Mirá. ¿Cuántos morrones en un kilo? ¿Cuántos morrones? A ver, vamos a probarlo. A ver, Eduardo, usted me... ¿Cuántos morrones en 1 kilo? A ver, queremos comprar 1 kilo. 650. A ver. A ver, arriba la cuenta tenemos. Está 860. Falta uno. Tres morrones. No, te pasás por el otro. 3 morrones, no. 860. Es 1 kilo. Pará, no, pará. 4. Acá tenés 4 morrones. 4. 940 gramos. O nos pasamos o nos quedamos. 4. O sea quedamos. 4 morrones. 4 morrones. Bueno.
200 pesitos el... No, 630, dividime, 630 dividido 4. Es decir, con 100 pesos no puedes comprar un morrón. No. No, tampoco, con 100 pesos no compras un morrón. A ver, 630 el kilo, entran 4 morrones en el kilo. Tenemos un poquito. 157 pesos. De paciencia porque, 157 pesos un morrón. Este morrón. 260 gramos, 170 pesos. 170 gramos, 260. Es que a ver, no son chicos, no, son bien, cuarto kilo, 200 gramos. O sea, nuestro tercer billete, bueno, tenemos los 200 también. No, con ese podríamos comprar un morrón. Claro. Está bien. Y hasta ahí nomás, porque te digo una cosa. A ver, bananas. Una grandecita dame, Edu, por favor, que esta sale. ¿Cuánto sale la banana? 380. 380, mirá. Acá tenemos una grandecita, mirá. Ya que somos golosos, vamos a probar una grande. A ver, ¿cuánto nos sale? Una banana. ¿Cuánto pesa esta? 210 gramos. 210 gramos. 80 pesos. 80 pesos. Claro. Bueno, por lo menos con 100 pesos se puede comprar una Pero banana. una. ¿Bajó el precio de la papa? O sea, una. El Rubino precio de la bajó. papa bajó, ¿no? Bajó la papa. La semana pasada. Momentito, que yo no tengo todo en la calculadora. Dígame, ¿bajó el precio de la papa? Bajó. Hoy en el mercado bajó la papa. ¿Cuánto estaba la semana pasada? Estaba 3.30, 3.50 estaba el kilo. Ahora está 2.50, 2.80. Ahí está, 2.50, 2.80 más o menos. El kilo que esa papa, ¿cuál es? ¿La nueva? La papa nueva. La papa tucumana. ¿Hay papa vieja, papa negra? No hay. Está perfecto. Está perfecto. Y ni hablar si tenés que venir por los huevos. ¿La docena de huevos qué sale? 3.80. ¿Y la del medio? 190 y el 30 huevos, 180. 180, o sea, 6 huevos. 180. 180 que es el maple. Es el maple de 30. Claro. No, olvídate. Mira, 180, el de 500 ya quedó fuera de circulación. Perfecto. Fabián, simplemente preguntarle, ¿el consumo de alguna manera viene retrayéndose en los últimos meses? Eduardo, acá me pregunta Maximiliano Montenegro, el consumo, digamos, la gente se viene retrayendo, la gente compra de a menos, de una unidad, o sigue comprando como antes. La gente viene ahora comprando, ya no es como antes. Antes compraban 2 kilos, 1 kilo, ahora viene por el día nomás, para cocinar al día. Claro. Y gente de mayor consumo vienen por kilo, pero gente de consumo al día vienen por unidades, Claro. 2. Eso es una virtualidad entonces que se pueda comprar por una banana, 2 manzanas. Claro. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias. Gracias, Fabián. Muy amable, como siempre. Ahí está Fabián Rubino. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, un mercado cambiario que está acorde a lo que está pasando a nivel internacional. Es una buena jornada financiera y bursátil en el mundo. Bueno, acá eso redunda en tener dólares estables. El dólar paralelo, 291 pesos, igual que el viernes, y lo mismo sucede con los dólares financieros en blanco. El dólar bolsa, 292, el dólar contado con liqui, 303 pesos. Son cifras, precios iguales a los que teníamos el último viernes, a pesar de que había en el mercado cierta corriente pesimista, incipientemente pesimista, porque el Banco Central volvió a vender dólares el último viernes. Después de 4 o 5 días de tranquilidad, vendió 45 millones de dólares. Bueno, a pesar de eso, el mercado... Si no pagan una importación, no van a vender dólares. Y si empiezan a pagar, van a vender dólares. Así de simple. ¿Qué pasó con el paro de transporte? Se levantó el paro de colectivos, el paro de la UTA, que estaba planeado por 72 horas, iba a ser mañana, miércoles y jueves, pero después de una reunión en el Ministerio de Trabajo se resolvió la cuestión. No conocemos los detalles, pero sabemos que el reclamo de la UTA era igual remuneración que los acuerdos que se habían dado en el área metropolitana de Buenos Aires. Había habido un acuerdo para Ciudad de Buenos Aires y conurbano, y lo que decían desde el resto del país es: nosotros tenemos que tener entonces la misma remuneración, el mismo aumento, así que se llegó a un acuerdo. No hay paro de colectivos por fuera del área metropolitana de Buenos Aires martes, miércoles y jueves. Ya está en los estudios Facundo Manes. Gracias, Facundo, por venir, muy amable. Gracias a vos. Diputado de Juntos por el Cambio. Hace tiempo que no nos veíamos. He visto que se ha generado un revuelo enorme con algunas declaraciones tuyas cuestionando o proponiéndole un debate más abierto al expresidente Mauricio Macri, que hoy justo presenta el libro ¿Para qué? ¿Qué pasó, digamos,
en esas semanas donde vos hiciste un cuestionamiento al expresidente y hubo un ruido político. No critiqué personalmente al expresidente. El periodista me pregunta a mí o me dice que el populismo light era para muchos el radicalismo y yo pregunté quién, me dijo el expresidente Macri y yo dije, mire, debería reflexionar porque en ciertos aspectos de su gobierno fue una crítica a la gestión de gobierno. Yo creo que Cambiemos tiene que mejorar. Y la verdad que me sorprendió, porque no dije nada que no se haya dicho antes. Inclusive yo fui muy moderado y muy respetuoso, pero me sentí muy agredido, te diría, por un sistema coordinado que me sorprendió. Yo creo que Cambiemos, o la coalición opositora, no puede ir igual que el de 2015. En el 2015, ¿qué fue la coalición opositora o Cambiemos? Fue una alianza para ganarle al kirchnerismo, que había que hacerlo, la democracia requiere alternancia, el kirchnerismo iba por todo, pero no fue basado en una idea de país. 8 años más tarde no podemos ir otra vez con lo mismo, con anti-kirchnerismo solamente, tenemos que tener una idea de país. ¿Qué fue el Frente de Todos? El Frente de Todos en el 19 fue una alianza para ganarle al gobierno del PRO, sin una idea de país, y es este desastre que estamos viendo y que vos estás mostrando con los precios y demás. Entonces me parece que los argentinos, los dirigentes, tenemos que desbloquear esta grieta, esta polarización, porque el problema argentino, yo sé que todo el mundo habla de economía, pero es político. Si no se resuelve esta polarización, Argentina va a tener un impacto en la economía por los próximos años. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema político, que es el problema argentino? Bueno, con una salida por arriba del laberinto, de lo que venimos a trabajar. Yo creo que si seguimos con 2 minorías intensas de cada lado, no vamos a poder pensar el futuro, ni vamos a poder encarar el futuro ni el progreso. Cuando hablas de minorías intensas, ¿a qué te refieres? Porque estamos hablando de los partidos mayoritarios, digamos, el Frente de Todos de un lado. Bueno, me refiero a mi adversario hoy es la gente que se nutre con la polarización. Sinceramente, el problema argentino excede el económico, es una falta, el problema mayor es la falta de rumbo de país, una falta de sentido de nación, una falta de proyecto, de qué vamos a vivir en los próximos 5, 10 años, de cómo va a ser la productividad. Vos lo sabés mejor que yo, el problema económico argentino de raíz no es la inflación, ni el valor del dólar, ni la brecha, ni la fuga de divisas. Esos son síntomas de una economía enferma. ¿Cuáles son los problemas económicos estructurales de la Argentina? La falta de confianza, de consenso. No tenemos un riesgo país similar al de Ucrania, que está en guerra. La falta de políticas a largo plazo. Viene un gobierno, hace una cosa, viene otro, hace otra cosa. Ningún empresario o nadie va a invertir, no hay horizonte en este país. Y el tercero, la falta de productividad. Hay que hacer una revolución educativa, de salud pública, de científica, tecnológica, vinculada a la producción, para producir más valor agregado. El mundo hoy se basa en la economía del conocimiento. Entonces, si no tenemos ese plan de país y estamos abonando la grieta, creo que vamos a perder 4 años más. Y a mí no me van a encontrar ahí. Yo voy a construir. Y somos muchos los que queremos. Yo creo que hay una mayoría silenciosa. Un 70% de los argentinos está cansado de la grieta, porque no es de ahora la grieta, empezó con el conflicto del campo. ¿Vos eso lo percibís efectivamente? Porque por otro lado, después se ven en las encuestas y se ve también lo que ocurre en otros países, en Estados Unidos, en Brasil ahora, y la polarización sigue primando, ¿no? Los discursos duros son los que se imponen sobre los discursos de las palomas, para ponerlo de un lado y del otro en general. Sí. ¿Vos crees que acá hay espacio, digamos, para... siempre habíamos dicho que el kirchnerismo, aún en sus peores momentos, ¿cuál era su factor de unificación? Pero Macri, o vuelve Macri, unifiquémonos. Del otro lado, en medio de las disputas de Juntos por el Cambio, obviamente todos ven que este gobierno está hundido en las encuestas. Pocas veces se ha visto al peronismo en una situación que algunos describen incluso en retirada. Digamos, se ve a los ministros que se quieren ir. Digamos, pocas veces se ha visto que ministros se quieren ir del Gabinete Nacional, se quieren una intendencia, se quieren ir a cuidar sus territorios. 100% de inflación, difícil pensar un experimento político que pueda tener algún éxito. Entonces, en la oposición dicen, ya está. Cualquiera que gane el liderazgo en la oposición va a ser el próximo presidente de los argentinos. Y uno tiende a pensar que en esa disputa lo que prima es diferenciarse del fracaso del actual gobierno, digamos, porque hay 80% de la población que está muy enojada con este gobierno. Bueno, yo soy uno de los principales críticos del kirchnerismo desde siempre y de este gobierno. Me parece que es un fracaso total. Ahora, yo lo que quiero es gobernabilidad. En el 2015 Cambiemos ganó la elección, pero no pudo transformar a Argentina. El 19 el Frente de Todos ganó la elección y no pudo transformar a Argentina. Acá no es ganar.
Acá el desafío es gobernar y transformar la Argentina. Y yo no creo, sinceramente, que se va a poder gobernar y transformar la Argentina sin una gran mayoría que se cree. Entonces, yo no entré acá por una encuesta. Yo hace un año y pico era médico, científico, todo el día trabajaba de médico, científico, docente, y ahora me metí en una actividad, te diría, violenta, dura, no para seguirme por encuesta. El liderazgo no se basa en hacer focus group y hacer lo que los focus group quieren. ¿Vos la ves violenta la política? Obvio. Vos fíjate lo que me pasó a mí. ¿Qué lo percibís? Vos fíjate, la semana pasada yo dije un comentario totalmente razonable, una crítica a una gestión de gobierno para mejorar, y salió un sistema a matarme. Si no tuviera, por suerte, una autoestima fuerte, es difícil resistir un ataque de un sector. Vos planteaste también que en el gobierno de Macri se espiaba a opositores y a dirigentes del propio partido. No dije nada nuevo, se han dicho cosas más duras, inclusive después en el programa de Mirta Legrand Carrió y Alconada Mon hablaron en forma más precisa. Y yo dije que el votante de Cambiemos necesita creer que su gobierno va a tener unas instituciones transparentes, sólidas, que la justicia no esté interferida por el poder político. Eso es lo que necesitamos, porque acá hay un problema ético y moral que impacta en las instituciones y impacta en la economía. La gente piensa que se resuelve la economía con una medida. Lamento decirles que no, vos lo sabés mejor. En un país que no tiene proyecto, que no tiene un sentido de nación, política a largo plazo, instituciones fuertes. Entonces, acá hay un problema que yo veo, que hace 40 años nosotros logramos un salto civilizatorio, entrar en la democracia. Fue una decisión colectiva. Fue el último gran proyecto exitoso colectivo argentino. Ahora necesitamos otro salto civilizatorio que ir al desarrollo, a la modernidad. Y yo creo que antes se decía, bueno, con la democracia se come, se educa, no pasó, lamentablemente. Alfonsín, sí. Bueno, está bien, pero la sociedad pensó que con la democracia se iba a prosperar. La dirigencia de la democracia nos dio democracia, pero no nos dio progreso. Yo creo que ahora, si no encaramos el desarrollo, se va a debilitar la democracia. Los chicos de clase media y alta se están yendo del país y los chicos de clase baja, vulnerables, se están yendo de la democracia. Empiezan a creer que este sistema no le da por venir. Entonces tenemos que encarar el desarrollo urgente. Y yo estoy acá metido en esta historia hasta el final, no por una encuesta, no por un focus group, porque realmente creo que si nosotros no desbloqueamos esta polarización, Argentina no es gobernable. Y yo quiero que mi país encare el desarrollo como un día encaró la democracia. Florencia. Facundo, dos preguntas. Una primero chiquita. ¿Estás invitado hoy a la presentación de ¿Para qué? Sí, estoy ¿Vas? invitado. Mira, le respondí al expresidente Macri, le agradecí la invitación, de paso lo hago público. Hubiese ido si no tuviera que dar una charla, tengo un acto justo en La Boca, en un sector del radicalismo de la capital. Es un acto que estaba programado hace varias semanas o meses. Así que no puedo ir, pero hubiese ido. Voy a leer el libro como leí el anterior y también leí el de Cristina. Me parece que hay que leer a los expresidentes. Ahora, en esto que él está difundiendo ya de su libro, esta posición que un poco comparte con Patricia Bullrich, por ejemplo, respecto de que la salud pública no debería estar completamente financiada por el Estado o debería estar menos financiada que lo que está sucediendo hoy. Y, por ejemplo, que hablaban en las últimas semanas respecto de lo que las Fuerzas Armadas deberían hacer en un futuro gobierno. Me da la sensación por tu discurso, y un poco también el discurso del radicalismo, que también se mostró en contra de eso, que hay cosas muy importantes en las que no están de acuerdo respecto de un próximo gobierno. ¿Se plantean la posibilidad de no formar parte de Juntos por el Cambio? Mira, no leí el libro, lo voy a leer, pero me planteaste una cosa que para mí es muy importante, es el falso dilema que muchos quieren en esta grieta plantear de mercado versus Estado. Ningún país se ha desarrollado sin Estado. Yo soy pro mercado, quiero una economía de mercado, pero no quiero una sociedad de mercado. A mí no me educó el mercado, me educó la Escuela Pública Argentina en un pueblito de campo de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que el Estado argentino es fofo, tiene altos grados de corrupción, es ineficiente. Bueno, hagamos un Estado eficiente, inteligente, dinámico, pero la salud, la educación, la justicia, la defensa, son propiedades del Estado. Ningún país se ha desarrollado, aún los países que la derecha toma como ejemplo, tiene un Estado fuerte. Estados Unidos tiene un Estado enorme, las Fuerzas Armadas americanas son enormes. Lo que pasa es que ellos tienen la productividad, tienen una moneda fuerte, tienen un proyecto a largo plazo que permite financiar el Estado. Acá yo siempre digo que tenemos que tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es un dilema falso. Y con respecto a la pregunta anterior de Maxi, yo creo sinceramente
que el problema de Argentina es la gobernabilidad que viene. Nosotros no podemos perder 4 años más. Hace 3 gobiernos, 3 administraciones que estamos enfrentados unos a otros. Y realmente se puede ganar una elección. Es más fácil ganarla siendo tribal. Por eso, ¿y por qué Estados Unidos se puede permitir el tribalismo que hoy se ve Trump, anti-Trump? Porque hay una nación, hay un proyecto de país, hay instituciones fuertes. Acá no nos podemos permitir la polarización, porque no tenemos una nación. El Estado, como lo conocemos, ha colapsado. No tenemos un destino de país, no tenemos una nación. Si lo polarizamos todo, estamos perdidos. Aún es un efecto negativo para Estados Unidos o para Inglaterra el Brexit que pasó. La polarización es negativa para cualquier país, pero no es lo mismo un país que tiene Estado, un destino de nación, como Estados Unidos o Inglaterra, que el nuestro que no tiene nada. Casi... Pero no me contestaste. ¿No siguen teniendo entonces diferencias muy fuertes entre el radicalismo y el PRO adentro de Juntos por el Cambio? Sí, te contesté y te lo voy a contestar ahora más concretamente. Nosotros necesitamos ir a una alianza por ideas, por un acuerdo programático. No como fuimos en el 2015 solamente para ganarle al kirchnerismo y no como fue el Frente de Todos solamente para ganarle al PRO. Nosotros tenemos que discutir ideas, un acuerdo programático. Se está haciendo, las fundaciones de la coalición cívica, la Fundación del Radicalismo y la Fundación Pensar están discutiendo un proyecto de país. Después la sociedad elegirá qué candidato le da la mejor semblanza a la coalición opositora. Pero yo también creo que hay que expandir la coalición opositora a los sectores populares. Te hago una pregunta referida a esto que vos planteás insistentemente. El tema no es ganar, se ve eso muy facilitado para cualquier oposición en este contexto, sino después gobernar a partir del 11 de diciembre. Es decir, que el 11 de diciembre los que actualmente están en el gobierno y están tratando de contener la situación social muy compleja de su propio fracaso, no estén en la plaza tirando piedras al próximo gobierno, sino que haya algún pacto político en transición y cómo se sigue. La pregunta es respecto, yo sé, porque aparte lo he transmitido a través de distintos canales, que por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta tiene esa idea, ¿no? Ha transmitido que en la Argentina se gobierna con el 70% de la población y obviamente nadie va a sacar una elección en el 70%. Eso es política, construir políticamente acuerdos y alianzas. Pero lo que parece estar mostrando Macri, más allá de su pelea interna, digamos, todo expresidente quiere que no lo ninguneen, quieren tener un espacio en la discusión política de su partido, él parece estar planteando que hay un cambio de clima, un clima de época. Que esto significa que ha sido tan grande el fracaso del kirchnerismo en esta etapa final, que va a haber una cantidad de votos muy, muy grande, de votos contra ese fracaso. Y estábamos hablando no solamente de 35 o 40% que puede sacar en la elección Juntos por el Cambio, sino 15, 20 puntos que puede sacar Milei. Entonces, de alguna manera, lo que está transmitiendo es como pasó después de la hiperinflación de Alfonsín, que le dejó el terreno a Menem para poder hacer un cambio de clima de época, algo totalmente distinto de lo que eran las ideas socialdemócratas de Alfonsín en los 80. ¿Vos no ves eso? No, yo veo... Como de decir, bueno, pero tampoco nos preocupemos tanto, porque va a ser tan grande la paliza que se va a comer el oficialismo en la próxima elección entre Juntos por el Cambio y Milei, que después en el Congreso va a haber mayoría opositora o mayoría de pro mercado, pro liberalismo en diputados y en senadores, y eso va a facilitar todas las reformas. Yo veo un fin de ciclo, pero no lo veo como lo planteas vos, que lo plantean estos dirigentes. Yo veo un fin de ciclo con lo viejo. Creo que la sociedad... Veo que Malvinas catalizó un fin de ciclo con las dictaduras interrumpiendo los ciclos militares. Sin Malvinas, sin la tragedia de Malvinas, la herida narcisista que todos tuvimos con Malvinas, como patria, como nación, los militares quizás lamentablemente hubiesen seguido gobernando. Pasó en Chile, gobernaron mucho más, en Paraguay, en Brasil. Malvinas catalizó un fin de ciclo y yo veo que la pandemia fue un fin de ciclo con una dirigencia que nos trajo progreso. Entonces yo veo que el año que viene se va a votar lo nuevo frente a lo viejo. Algunos van a querer llevar el escenario a Brasil, Bolsonaro versus Lula. Yo voy a tratar de llevar el escenario a lo que yo creo que la mayoría de la sociedad quiere. Basta de lo viejo, basta de las prácticas de siempre, basta de los mismos de siempre, basta de los que nos trajeron hasta acá. Yo creo que hay un fin de ciclo, pero es entre lo nuevo y lo viejo. Pero a ver, para ponerlo en el contexto argentino, vos decís, ojo, puede haber 55%, 60% de los votos
entre Juntos por el Cambio. Hoy hacer análisis electoral. Milei. Perdóname, yo vengo de la ciencia. Yo soy muy crítico de los números en la ciencia, en los papers científicos. Tu viejo sabe bien. El padre de él es un gran psiquiatra. Imagínate que yo, ahora que me incorporé en este mundo, me interioricé y ninguna encuesta puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Lo que pasa es que a veces las encuestas te quieren crear climas, más los medios, te crean escenarios. Petro en Colombia no existía, Hernández el competidor de Petro. Ninguna encuesta puede predecir lo que va a pasar. Yo lo que veo es que la gente está cansada de lo viejo, de las prácticas de siempre, de los hábitos de siempre y lo mismo de siempre. Es interesante lo que planteas, porque yo no abono esa teoría que te estaba diciendo que algunos... No te dije a vos, ¿eh? No, yo lo que pienso es que el factor Milei... Y Milei representa... Hoy lo que está expresando, más allá de las ideas... Es el enojo a lo viejo. Es el enojo, exactamente. Y bueno... Enojo al fracaso de los políticos. Por eso. Es decir, el que busca votarlo a Milei está poniendo ahí un voto en el cual quiere castigar al fracaso de los políticos. Pero Milei entró a la política igual que yo el año pasado. Sí. Somos los dos outsiders. Sí. La diferencia es que él no cree en la política, él es antipolítica, y yo creo que no se puede hacer mejor periodismo con antiperiodismo. Se tiene que hacer mejor periodismo con mejor periodistas. Yo creo que la política, nos guste o no, es la mayor herramienta de transformación social. Y yo entré a la política para oxigenarla, mejorarla, dar un debate en los temas centrales que son la nutrición infantil, la educación, la salud, la revolución científica, tecnológica que nos espera y que tenemos que hacer para el siglo XXI. Ahora, los dos somos outsiders. Él está con antipolítica y yo creo que hay que mejorar la política. Entonces yo creo que ahí va a haber una discusión que mucha gente no está viendo. Él va a tener, si es presidente, va a tener que hacer política, con un sistema republicano y democrático. Yo no veo cómo puede... Va a necesitar hacer política para pasar leyes en el Congreso y demás. Ahora, en la campaña electoral, él busca un discurso en el cual se presenta como rechazo a los políticos. Porque está bien, efectivamente, pero mucha gente está enojada. Yo creo que alguien se identifica con ese discurso. Está bien, pero yo también entré para renovar la política. Milei entró a la política como yo. Los dos somos outsiders, los dos entramos a la política. Yo creo que se hace mejor política dentro de la política y no como antipolítica. No se puede gobernar, es algo ilusorio pensar que uno va a estar en contra de todo. Me parece, además, que la política está mal en Argentina. Yo entré en la política en el momento... Mira, Milei y yo entramos en la política en el momento más desprestigiado de la política. ¿Y por qué entramos? Bueno, él entró en contra de la política, yo entré para renovar y para mejorar esto, porque no hay otra opción para un país que la política. ¿Cómo haces para transformar lo social, lo económico sin la política? Nos gusta pensar que es antipolítica, pero no, es ilusorio eso. Facundo, esto que estamos hablando con... Perdón, sí, otro Facundo. Estamos hablando esto con Manes. ¿Vos ves que el escenario para el año que viene va a ser un escenario en el cual la polarización va a seguir presente o hay espacio para construir gobernabilidad salteando la... No, la polarización existe. No es que va a seguir. A ver, primero porque es un fenómeno que excede a la Argentina. Entonces es muy difícil pensar a la Argentina por fuera de lo que sucede en el mundo. Es decir, el fenómeno de la polarización ideológica es algo que está presente. Lo vemos, lo expresa Bolsonaro en Brasil, lo expresa Trump en Estados Unidos. Pero bueno, existe Trump y existe Biden. Existen las dos cosas. Existe Bolsonaro y también existe Lula. Pero es cierto que hay candidatos que expresan de alguna manera un sector o una franja de la sociedad que está muy enojada con la política. Y eso a veces, digamos, requiere, para expresar esos sectores, requiere hacerlo desde la antipolítica. Ahora, ¿eso es bueno para la democracia? Esta es la pregunta. ¿Eso es bueno para la política? ¿Es bueno para el sistema democrático? Bueno, cuando uno ve las experiencias de Bolsonaro, las experiencias de Trump, tiene el derecho a hacerse esa pregunta, ¿no? Si eso va a fortalecer la democracia o la termina minando. ¿Quién sería el Bolsonaro o el Trump argentino? Bueno, yo tengo una hipótesis, que es como que Macri nació antes de tiempo, ¿no? En términos políticos, porque Macri hubiera sido un extraordinario representante de eso en otra época. Lo que pasa es que él nació como fenómeno antes. Expresó más a un partido modernizador que pretendía modernizar la política que a un partido, que a una figura que desde una función de hiperliderazgo tensiona toda la política. Él a veces intenta volver a ese lugar. Él intentó hacer eso de que perdió en agosto del 2019 la elección. Claro. Macri jamás pensó ni en un Trump ni en un Bolsonaro en su proyecto político. Lo empezó a hacer después de agosto de 2019. ¿Por qué decimos esto, digamos? Porque lo expresaba a través de la gente en la cual se rodeaba y el discurso que daba. Él en la alianza era Obama.
Lo que pasa, no era Trump, él era amigo personal de Trump, pero no se referenciaba con Trump. Los fenómenos de la Ahora antipolítica. se dio cuenta que el kirchnerismo lo pone en el lugar de Trump, el kirchnerismo lo pone en el lugar de Bolsonaro. Él se dio cuenta que en esa disputa política, y bueno, es un espacio fuerte y asume el liderazgo de ese espacio. Sí, a ver, eso porque hay votantes que están en el medio, ¿no? Entre los libertarios y Juntos por el Cambio, porque como decía Facundo, Juntos por el Cambio es una fuerza que no se constituye desde una coincidencia programática, se constituye de la coincidencia de queremos sacar a Cristina. Entonces, desde ese lugar vos vas a tener votantes que tienen un ideario más socialdemócrata, por decirlo, o como él dice él, de centro popular, y vas a tener votantes que tienen ideas muy liberales en lo económico. Vas a tener a López Murphy, podés tener a Facundo Manes, vas a tener un espectro muy amplio en el medio. Ahora, eso no quiere decir, y una cosa muy importante que te quiero decir, Maxi, que no quiero que se me escape, no en todos los países los fenómenos nuevos de derecha y que se constituyen en la antipolítica llegan a constituirse en una mayoría y son gobierno. Hay países donde se monta sobre estructuras políticas existentes, como Trump en Estados Unidos, que se montó sobre el Partido Republicano. Hay países como en Brasil, que Bolsonaro logró ganar la elección y son presidentes. Y hay otros países como en España, que terminan siendo una minoría y nunca se pueden constituir como mayoría. Entonces, no tenemos que pensar que siempre, si hay uno de derecha, se va a terminar constituyendo en el referente de una mayoría y va a llegar a la presidencia. No es necesariamente así. No, en Estados Unidos Trump se fagocitó a la derecha republicana y Bolsonaro a toda la derecha brasileña. Así es. Es decir, es una amenaza fuerte pero déjame para decirte, la... Pero en España Vox no lo pudo hacer. Pero vamos a hacer un ejercicio como médico. El paciente tiene una enfermedad, diabetes o lo que sea. Y para mejorarse necesita un tratamiento específico. Argentina, con este bloqueo político que gana una mitad e ignora la mitad, sin un proyecto de nación, gane quien gane, es crisis, inflación, pobreza. Nosotros tenemos que hacer un gran acuerdo nacional. Entonces, vamos a trabajar para eso, más allá que lo que da en la encuesta. Los liderazgos no ven focus group y después hacen lo que dice el focus group. Sarmiento no hizo un focus group para hacer la educación pública argentina. San Martín no hizo un focus group para cruzar la cordillera. Nosotros de la Argentina tenemos que salir, vos sabés bien porque sos economista, es que acá si no hay un consenso político, si no hay una gran mayoría, el problema económico va a existir. Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, más allá de lo que digan la encuesta, los focus group o los grupos de poder. Brenda. Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Quería preguntarte por las declaraciones que hizo recientemente Patricia Bullrich sobre la transparencia a la hora de hacer las elecciones y el uso de recursos del Estado. ¿Vos crees que hay transparencia en este momento o que va a haber en el futuro en la campaña y estás de acuerdo con las declaraciones de Patricia? Coincido. Y acá pasó algo parecido de lo que pasó con mis declaraciones sobre algunos aspectos del gobierno de Cambiemos la semana pasada, hace unos días. Yo el año pasado, cuando di el paso, dije lo mismo. Y se armó un lío bárbaro. Dije que también que las campañas deben ser transparentes y demás. Pero cuando lo dice otro, no pasa nada. Cuando lo dice Manes, todo un sistema en contra. ¿Y qué Porque pasa? yo dije eso el año pasado, cuando di el paso dije, ojalá que no se usen los dineros de la ciudad para la campaña. Me mataron. Ahora lo dice Patricia, no pasa nada. Sí. Yo dije lo mismo que dijo la doctora Carrió o otros dirigentes junto con Precambio en forma más, te diría, suave. Y me mataron. La pregunta es por qué cada vez que digo yo algo me matan, me salen a matar y otros dirigentes de la coalición dicen estas cosas con las que coincido y no hay tanto lío. Te hago la última apelando, digamos, a tu formación. Este tema de la psiquiatría y lo que pasa por la cabeza de los líderes y también de cómo lo puede ver la sociedad, ¿no? Vos, el rol de Cristina Fernández de Kirchner y de Macri, hoy, ¿dónde lo ubicás? Digamos, dos personas que han tenido, Macri 4 años, Cristina 8 años propios. ¿Dónde lo ubicás, digamos, la idea esta del protagonismo permanente, ¿no? Macri, que no se sabe, pero obviamente está en todo su derecho. Cristina, que tampoco se sabe, pero todo se le consulta a ella de qué va a ser o no va a ser el año que viene. Bueno, ese es el problema de Argentina. Tenemos liderazgos autobiográficos, tenemos liderazgos narcisistas, no tenemos proyecto de país. Eso es marcaste uno de los problemas de Argentina. En los países desarrollados o que quieren desarrollarse,
una gran mayoría se pone de acuerdo de qué país queremos ser. Una vez de Gaulle le preguntó a los franceses, ¿cuál es la idea de Francia? Y yo te pregunto a vos, que es un tipo informado, muy informado, ¿cuál es la idea de Argentina? Nadie sabe. Entonces, acá hay proyectos autobiográficos, personalistas, y tenemos que ir a un proyecto de Estado. Pero me diste pie para algo muy importante, que es hablar de cómo estamos los argentinos. Yo creo que uno de los mayores problemas de hoy del argentino es que estamos quebrados por dentro. Estamos tristes. Pero eso no puede pasar también con el tema de los liderazgos que necesitan los argentinos. Y bueno, el tema del caudillaje que necesitan los argentinos. Necesitan figuras fuertes. Y así una estamos, Cristina, así estamos, una Macri. Así estamos, sin rumbo. Un Macri, perdón. Un Milei. Es decir, necesitan gente pero así estamos. que no le diga, bueno, vamos a ver y necesitamos acordar y necesitamos construir todos juntos. Ningún país se desarrolló. Necesita alguien que les diga, este es el rumbo. Ningún país. Aunque sea el rumbo al precipicio. Sí, ningún país. Que le diga a Cristina, este es el rumbo, convencida, con una convicción impresionante. Macri, este es el rumbo. Milei, este es el rumbo. Mira, el rumbo es una revolución educativa, científica, tecnológica vinculada a la producción, exportar mucho más valor agregado en todo lo que hacemos y duplicar las exportaciones en 10 años, que lo podemos hacer, crecer sostenidamente con consenso político, con política de Estado y con una revolución en la productividad de la Argentina. No pasa por caudillo, no pasa por... Vos decís que no. Y así estamos. Mirá, es un país donde hubo muchos proyectos personalistas, tenemos la mitad de la gente en la pobreza, tenemos la sociedad triste. Yo no quiero dejar de insistir en esto, porque inclusive a lo económico, acá dice, bueno, hay que gestionar. ¿Cómo se va a gestionar una sociedad triste? Hoy los argentinos estamos rotos por dentro. Vos, no importa si tenés para comer o no tenés para comer, peor si no tenés. Pero aún lo que tenemos el privilegio de no pensar que van a comer los chicos esta noche, nuestros hijos, estamos rotos por dentro. Es una sociedad deprimida, resignada. Yo creo que el mayor desafío de un liderazgo hoy en la Argentina es pasarla de la tristeza, de la resignación a la esperanza. Si alguien no logra eso, por más que venga con la gestión y con las ideas correctas, no lo va a hacer. El mayor desafío, y esto no va a pasar por una persona, va a pasar por una nueva mayoría social que se puede crear o no, como fue la reconstrucción democrática, porque Alfonsín no reconstruyó él solo la democracia, fue millones de voces que dijeron vamos a vivir en democracia, dejar atrás la violencia. Si millones de voces no se unen en un propósito común que es encarar el desarrollo, esto no lo va a hacer ni un liderazgo, por más caudillo o caudilla que sea, no lo va a hacer un partido político ni una coalición. Yo decía el otro hay día que luchar. Que todos los países de desarrollo reciente en algún momento hicieron un clic que lo sacó de la dinámica del fracaso anterior. Yo creo que ese clic está pasando no ¿sí? en la política. Yo la verdad me cuesta. Y se cansó. Me cuesta hablar con la Argentina. No, la gente por ahí no sabe, pero se cansó del pasado. Por eso la gente dice, hasta acá no va. Con las prácticas de siempre, con los mismos de siempre y con los hábitos de siempre, esto no va más. La fórmula de siempre no va más. Facundo, gracias. No, gracias a vos. Muy interesante. Gracias, Facundo Nehamki, también. Florencia. Tocayo. Decíamos que se levantó el paro de UTA, reiteramos, 72 horas iba a ser el paro, empezaba mañana, martes, miércoles y jueves, pero hubo reunión en el Ministerio de Trabajo y se decidió levantar la medida de fuerza que lo que estaba reclamando era paridad en los acuerdos que a los que se había alcanzado en el área metropolitana de Buenos Aires, y el resto del país decía, nosotros queremos la misma remuneración porque hacemos el mismo trabajo. Bueno, hubo hoy reunión en el Ministerio de Trabajo, no hay detalles del acuerdo, pero lo que sí se detalló es que a partir de ahora van a poder llegar a esta conclusión sin hacer la medida de fuerza y que el acuerdo es hasta diciembre, o sea que pronto se van a tener que reunir nuevamente. Está Diego Nicolás en una de las sedes de ANSES con la larga fila de gente que hay para anotarse para el bono de los 45.000 pesos. Diego. Sí, Maxi, mostrábamos hace un ratito una fila interminable que daba vuelta a la esquina, pero esta es la realidad ahí, mirá. Se cierra la puerta, ya está. El que no entró hasta este momento, ya por el día de hoy, no va a poder volver a ingresar hasta mañana. Sabes que la gente de ANSES había repartido entre la gente en la fila unos numeritos. Esos numeritos de alguna manera pretendían agilizar un poco el tratamiento, pero había tanta gente que mucha gente con numerito se quedó afuera, no pudo entrar. Entonces les dijeron, bueno, vuelvan mañana. Mañana, el que tienen el numerito de hoy, van a tener prioridad en la atención. Lo que sucede es que la atención aquí en la oficina de ANSES es hasta las 14:30. Pero ¿qué pasa? El salón está lleno. Ya no entra nadie más. Por lo tanto, se cerró la puerta, ya nadie va a poder ingresar. Maxi, y te digo, se vivieron algunas situaciones también de incertidumbre entre la gente porque muchos pensaban
que calificaban y quizás por algunos motivos que ellos no tenían demasiado en claro, como por ejemplo estar inscriptos en el monotributo social o tener una tarjeta de billetera virtual, los dejaba excluidos y mucha gente se llevó una sorpresa un poco desagradable porque tenía la ilusión de poder cobrar los 45.000 pesos. Bien, Diego, gracias. Ahora va a dar un dato adicional respecto a este tema Claudio Zlotnik. Este fin de semana vi en la portada de los diarios un estudio de la ONG Argentinos por la Educación, en el cual titulaban los diarios que el año que viene, en el presupuesto 2023, iba a haber una caída en términos reales del gasto en educación del 15%. Y me llamó la atención porque es cierto que hay una tendencia que está bien clara, sobre todo a partir del último trimestre, en el cual llega Sergio Massa y ha aplicado, según los propios números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una caída muy fuerte en términos reales del gasto público en subsidios económicos, en obra pública, en planes sociales. Todo empieza a ajustarse en términos reales para tratar de compensar, es la placa 1, ahí se ve claramente el ajuste que está tratando de hacer Massa para encuadrar el 2,5% del déficit fiscal de este año en el acuerdo con el fondo. Y se ve claramente también cómo había sido expansivo en términos reales el gasto público, es decir, sacando todas las liñitas amarillas que no controla el Estado porque son pago de intereses de la deuda. El resto de las liñitas ven cómo van en el primer trimestre todas para arriba en términos reales, en el segundo va todo para arriba en términos reales, salvo la naranja, que es obra pública, que Guzmán empieza ahí a pisar gasto de obra pública, se da cuenta que tiene totalmente desbordado el presupuesto, y en el tercer trimestre, ahí en el círculo, van todas las liñitas para abajo, porque además de la obra pública se le pone tope a todo, para que todo se ajuste en términos reales y poder cerrar en línea con el FMI. Solamente va para arriba, pero descendiendo, el tema del gasto salarial, porque se había acordado los aumentos en el segundo trimestre y todavía tiene un rezago, pero todo va ajustado en términos reales. El propio documento del FMI plantea que para el año que viene, nosotros lo anticipamos acá, el documento de la segunda revisión, va a haber un ajuste muy fuerte, es la placa 2, un ajuste muy fuerte en pensiones, es decir, todo el sistema jubilatorio en términos reales, en asistencia social, es el mayor ajuste, 0,7 del PBI, un ajuste muy grande, en subsidios económicos, todo, fíjense, es lo que está ahí en rojo, todo negativo el año que viene en el año electoral. Subsidios económicos que del otro lado tienen tarifas de servicios públicos que tienen que aumentar fuertemente para lograr ese ajuste, y también en transferencias a provincias, es decir, hay un ajuste previsto para el año que viene, acordado con el FMI y que está en el presupuesto 2023, muy fuerte y muy inconveniente en términos políticos para el oficialismo. Pero a esto se le agrega el tema de educación y este informe que hizo Argentinos por la Educación. Está en comunicación con nosotros Marcelo Rabosi, que es economista, profesor e investigador de la Universidad de Tela y referente de Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Rabosi? ¿Cómo anda? Maxi, muy bien. Gracias por convocarme, pero sobre todo por preocuparte por este tema tan sensible que es la inversión en educación y lo que vos decías. Hay una reducción total, digamos, en las distintas partidas a nivel nacional, pero lo que impresiona particularmente y complica la situación es que el ajuste en educación es el doble que en el promedio del resto de las partidas. O sea, vos dijiste un 15% de caída en términos reales. Eso está tomado con una inflación proyectada de acuerdo al REM, ¿no? El relevamiento de expectativa de mercado se espera para el año que viene más o menos un 85%. Así que está bien ajustado, como vos dijiste, en términos reales. Y la reducción... Perdón, Marcelo, porque justamente quería plantear esto. A mí me genera... por eso quiero ver cuál es el planteo que ustedes hacen en el estudio, ¿no? El presupuesto, para que la gente lo entienda, se ha hecho sobre una estimación de inflación del 60%. Sí. Y sobre eso están calculados los ingresos y los gastos el año que viene, sobre la inflación del 60%. Exacto. Obviamente, si la inflación es mayor,
el gasto va a ser mayor, porque como dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, hay gastos más rígidos, menos rígidos y otros que son altamente rígidos. Es decir, que hay muchos gastos que inevitablemente, si hay más inflación, van a tener que aumentarse. Por ejemplo, los salarios van a tener que aumentarse más de lo que está previsto en el presupuesto, las jubilaciones van a tener que aumentarse más de lo que está previsto en el presupuesto. Lo que a mí me llamó la atención del estudio de ustedes es que ustedes hacen una estimación de caída en términos reales del gasto público con 90% de inflación, que es lo que prevé el REM, el relevamiento de expectativas de mercado de las 50 consultoras que releva el Banco Central. Y eso es un poco lo que me hace ruido, porque obviamente que si hay 90% de inflación, el gasto público no va a estar corriendo al 60%, porque si corre al 60%, el año que viene vamos a superávit fiscal. Y obviamente este gobierno no va a hacer eso. La preocupación es si este gobierno no va a desbordar todavía más el gasto público. Por eso, ¿cuál fue el sentido de hacer esa estimación al año que viene descontándole 90% de inflación? Ok, ese es un excelente punto, Maxi. Yo te digo que no te puedo dar la explicación exacta cuál fue la lógica o la racionalidad el REM del 85%. Yo no hice el estudio puntualmente, así que técnicamente no te lo puedo decir. Que tomó Curcio, Catri y Mistal. Porque ahora sí, lo que es interesante para ver y lo que preocupa es que la caída que, y tomando ese índice, digamos, de expectativas de inflación, la caída en educación es el doble que en el resto de las partidas. Digamos, o sea que, si bien en términos absolutos es atendible lo que vos estás diciendo, en términos relativos a las demás partidas para las demás funciones del Estado, la caída es el doble. Y si tomás en cuenta que en términos reales, la partida para educación es la más baja de los últimos 11 años, dejando de lado la caída en 2020, tenés que, bueno, la educación parece no estar como un ítem prioritario dentro de los gastos a nivel nacional. También aclaramos, Maxi, que la nación financia únicamente el 25% del gasto total en educación, porque el resto se transfirió a partir de 2006 a las provincias. Está bien. Ahora. Está bien el punto, pero por eso me parece importante dejar aclarado estas cosas, digamos, porque hay un problema que yo vengo planteando hace rato, que es un problema a veces de ignorancia profesional en los medios de comunicación respecto a ciertas cosas en particular. Es decir, uno no puede decir va a haber un ajuste del 15% en educación el año que viene, porque no lo sabemos, va a depender de cómo evoluciona el gasto público. Obviamente, si el gobierno el año que viene deja congelado el gasto en educación, como está en el presupuesto 2023, y no acepta ninguno de los reclamos que seguramente va a haber si hay 90% de inflación o más, eso va a ocurrir. Ahora, eso no es difícil de plantearlo, porque obviamente el gobierno está haciendo un presupuesto donde tienen que converger todo al 60% de inflación que puso en el presupuesto, porque si no, obviamente, si hubiese puesto gastos al 90% y todo al 90%, no hubiese sido el presupuesto que enviaron al Congreso. Lo que sí es interesante, lo que vos planteás en términos relativos, que cuando uno se ve cómo está en términos relativos, bueno, ojo que en términos reales, cualquiera sea la inflación del año que viene, el ajuste va a ser mayor en educación que en otras partidas. No, absolutamente. De cualquier manera, estamos partiendo de supuestos, vos estás partiendo de supuestos, nosotros o el informe de Argentinos por la Educación está partiendo de supuestos. Por eso me parece importante analizarlo en términos relativos al resto de las partidas. A su vez, yo te quiero agregar, yo te había dicho que en 2006 se pasa la ley de financiamiento educativo que asignaría el 6% del PBI a educación en los 3 niveles de gobierno, y solamente en 2015 se cumple. A partir de 2015 en adelante viene cayendo, de un PBI cada vez más pequeño. Maxi, ¿te acordás que después de 2015 tuviste 4 recesiones? 2016, 18, 19, 20. Entonces estamos repartiendo una porción más pequeña de una torta cada vez más pequeña. Y puntualmente te digo otra cosa. El 65% del presupuesto nacional va para las 61 universidades nacionales. Ahí el recorte no es del 15%, sino que es del 22% en términos reales,
tomando los supuestos que vos con criterio estás, bueno, no digamos cuestionando, pero poniendo en términos... No, pero no es correcto, no es correcto. Por ejemplo, pónganme de nuevo la placa 2. La placa 2, sí lo que me parece muy... La placa 3, perdón, el gráfico 3. Lo que sí me parece muy interesante, ya el año 2022, que ya está jugado, uno sabe en el año 2022 cuál va a ser en términos reales, porque todos están ya jugando una inflación del 95%, eso está también en el mismo mensaje de presupuesto, cuál es la estimación oficial para este año. Fíjense que el ajuste en términos reales de la educación, bueno, es mayor que el resto del gasto público, que crece solo 2% en términos reales, cuando la educación cae en términos reales. Ahora, para el 2023 no es correcto, salvo que uno haga supuestos de evolución del gasto público en línea con esta inflación del 90% que mira el REM. Que no lo sé, no lo vi el informe en detalle. Si uno hace supuestos de cómo, pero nadie sabe cómo va a evolucionar el gasto público ni en educación ni en ninguna partida, porque va a depender un poco del despelote político que haya el año que viene en la Argentina, si la inflación es del 90% o más, es decir, si está muy por encima de lo que figura en el presupuesto. No, exacto, pero vos fíjate lo que estás mostrando, estamos viendo ahora en la placa de 2022. Esa tendencia la vemos, la vemos desde 2015 en adelante, que tiene en baja en términos relativos la inversión en educación. Lo que va a pasar en 2023 es un supuesto. Nosotros, el informe tomó ese supuesto. Bueno, veremos al final del 2023 qué es lo que ha ocurrido. Pero la tendencia y lo que preocupa, yo creo que nos tenemos que concentrar en lo que viene ocurriendo en los últimos años, digamos, no cumplirse la ley de financiamiento educativo del 6% y que cada vez la participación en educación es menor. Y la Argentina necesita una inversión enorme en educación. Pensá que el 50% de los chicos no termina el secundario. Estamos graduando en términos relativos la mitad de graduados universitarios o profesionales universitarios que Chile. Estamos, digamos, enfrentando la cuarta revolución industrial. Necesitamos trabajadores con competencias, con herramientas tecnológicas, inversión. Y a mí me parece, Maxi, yo creo que la tendencia, o digamos, dónde se está poniendo la energía en la Argentina es en espacios o sitios equivocados. No, eso está claro. Más allá de los detalles que estamos charlando y que yo los tomo y que son ciertos, pero bueno, la tendencia nos dice, ojo, alerta, porque esto está ocurriendo. O ha venido ocurriendo. Está claro. Rabosi, gracias. Muy amable. Ahí estaba Marcelo Rabosi. Al contrario, gracias. Profesor de la Universidad de Itela. ¿Hubo reacciones? Hubo algunas reacciones porque en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, habló el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que hoy tenían reunión con el Ministerio de Economía, que no van a permitir que esto se pueda concretar, que una reducción en el presupuesto educativo o un recorte en el presupuesto educativo no era algo que pudieran contemplar, porque uno se pregunta también, como hablamos a veces de la situación social o de la situación económica, también respecto de la situación educativa, ¿por qué si esto despierta tanta bronca no es producto de una movilización o una manifestación? ¿Por qué esto en cualquier otro gobierno despertaría una movilización de estas características? Bueno, lo que dice Baradel es, nosotros creemos que podemos negociar esto con el gobierno, que se van a poder entender y que entonces no va a hacer falta ninguna movilización. Lo mismo decía la autoridad educativa de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, pero tuiteó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que encabeza un ministerio que en los últimos 4 años bajó el presupuesto un 19,5% en educación en términos reales, y dijo que no debe el gobierno nacional reducir el presupuesto y tenía, como vos decías, la tapa de los diarios, o sea, tuiteaba la tapa de los diarios y la mostraba. Lo mismo hizo Horacio Rodríguez Larreta y esa era la repercusión de esta cuestión. Lo que sí vale la pena aclarar respecto de la modificación de los números es que como las provincias son las que se hacen cargo en general de la mayor parte de los sueldos de las provincias, entonces de lo que se encarga el gobierno nacional. El presupuesto nacional, nada más de educación. Pero además de las universidades y demás, es la infraestructura escolar
y algunas becas. En eso es a Sí, donde exactamente, pero bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vamos a ponerlo en estos términos porque la verdad que a mí me sorprende la ignorancia que hay en algunos medios y también me sorprende un estudio así hecho por profesionales de economía. Por un lado, este gobierno hizo un recorte nominal, o sea, ahí no hay ninguna discusión, nominal del gasto público con inflación del 100%, en el cual había partidas de educación involucradas, nominal. Y Baradel no dijo nada. Es decir, no dijo nada ningún dirigente de la educación. ¿Por qué? Porque están alineados políticamente con el kirchnerismo. Nominal significa, creo que era la partida, nosotros les mostramos acá el gasto, que no me acuerdo si eran 30.000 o 40.000 pesos, 30.000 o 40.000 millones de pesos en términos nominales. Es decir, recorte. Ya no hay más discusión sobre qué índice usamos de inflación para deflactar. Y eso que hubiese generado que estuviera incendiada la Plaza de Mayo en otro gobierno, en esta administración se cayó. Esto fue hace 2 meses cuando llega Massa y ve los números totalmente desalineados con el fondo y hace un recorte de 130.000 millones de pesos en términos nominales en el presupuesto para dar también una señal de que va en serio la cosa y de que hace falta encuadrar las cuentas fiscales en serio. Y ahí se incluyen partidas del área de educación, fundamentalmente de infraestructura escolar y también el conectar igualdad. Sí. Exactamente. Y no pasó nada con la dirigencia política del kirchnerismo. Se quedaron todos calladitos haciendo la veña y enfilando con el ajuste, que después podemos discutir si es necesario o no para que no se desbande todo. Pero estoy contando lo que sucedió. El otro tema es que uno no puede hacer una proyección de recorte real de gasto para el año que viene tomando los gastos del presupuesto 2023 y deflactándolo, descontándolo con 90% de inflación, que es lo que prevé el REM para el año que viene, el reglamento de expectativas de mercado, porque lo que está como supuesto básico de todo el presupuesto es 60% de inflación. Sí puede hacer lo que ha hecho en un trabajo, como siempre, muy profesional y muy bien elaborado de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene profesionales de un lado y del otro de la grieta, pero son profesionales, que es sobre la inflación que se prevé para el año que viene, que puede estar en el orden del 90% o más, pero se puede poner un supuesto en el 90%, sería totalmente sensato para el año que viene, hacer 3 escenarios de evolución del gasto público según la flexibilidad o no que tenga ese gasto público en términos no solamente políticos, sino también judiciales y demás. Y sobre eso proyectar cómo puede ser el ajuste real en distintas partidas del presupuesto del año que viene, en particular en las partidas de educación. Lo que sí se desprende de este estudio que hicieron es que efectivamente los recortes en educación en términos relativos, cualquiera sea la inflación, van a ser mayores que en el resto de las partidas. Pero me parece importante aclarar porque si no se está discutiendo de cualquier cosa. Yo sé que para el amplísimo público esto no interesa, depende de qué lugar te sentás en la grieta, si es de un lado o del otro. Entonces se sientan hoy de Juntos por el Cambio diciendo están recortando ferozmente el año que viene educación y Baradel dice, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque Baradel tampoco entiende, digamos, de los números que están y cómo se elaboran. Pero por otro lado, Baradel se queda calladito cuando hay un recorte nominal, donde no hay ninguna discusión. Se recortaron directamente partidas que había ya este año en el gasto público. Pero bueno, es importante aclararlo en términos técnicos, más allá de la discusión que hay en la grieta. Vamos a la tanda. Bueno, hay información sobre la causa de Revolución Federal. La justicia denegó excarcelaciones y además hubo algunas sorpresas. Sí, 2 noticias que van en paralelo. Por un lado, la justicia el fin de semana denegó las excarcelaciones de los 4 detenidos que hay hasta el momento. Recordamos, son los 3 líderes de Revolución Federal, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, además de Sabrina Basile, la hija del Coco, que participaba en la organización, pero desde algún lugar un poco menor. Y paralelamente trascendió que en uno de los allanamientos que se hizo a la casa de justamente Gastón Guerra, uno de los que te decía, indicado como uno de los líderes de Revolución Federal, encontraron $50.000, que es un monto que parecía raro a priori por el perfil social de la gente que estaba participando en este grupo Revolución Federal. Incluso uno de ellos en algún momento había participado en una entrevista televisiva diciendo: no tengo plata, me robaron, los políticos me robaron todo, no me dejaron nada.
Bueno, llamó la atención la aparición de estos $50.000 que hay que reconocer también, no es una casa, un ahorro que puede estar en la casa de una persona de clase media, pero bueno, estaba ahí, apareció, están investigando la procedencia de esos fondos. Y se denegaron... Claro, no sé quién es esta persona. Ojo, hubo algunas personas que manifestaban frente a la Casa Rosada que decían, parte de ese grupo. Que decían que no tenían para comer y demás. Bueno, y que tiraban piedras desesperados por el plato de comida de sus hijos. Pero no sé si esta persona decía eso o no, digamos. Otros integrantes de Revolución Federal puede ser gente que tenga otro pasar económico. Sí. No sé quién es esta persona. Exactamente. Por eso te decía, la persona que se encontró es Leonardo Sosa, que se encontraron este dinero y, a ver, por lo que tengo entendido, es una persona más de clase media, digamos. Pero, de nuevo, habrá que ver, la justicia va a investigar de dónde salieron estos fondos y hay que ver también si estaban declarados o no estaban declarados. Paralelamente, la otra cuestión tiene que ver con que el juez de Giorgi denegó la posibilidad de la excarcelación a los 4 detenidos, aduciendo que podrían llegar a entorpecer la investigación. Eso es por ahora. Iban a apelar algunos de los detenidos, por ejemplo Jonathan Morel, que en las últimas horas decidió cambiar de abogado. Su abogado hasta ahora era Tomás Fraga y el abogado nuevo pasa a ser llamado Nilo Medina, ¿sí? Y parece que se le venció el plazo para apelar la denegación de la excarcelación. Habrá que ver cómo sigue esta situación. ¿Qué pasa con el precio de los alimentos? Bueno, aumentos de precios, digamos, determinaron que Massa apurara lo que es el pedido de congelamiento, tratar de llegar a un acuerdo de congelamiento durante el verano. Y por eso ya hubo acuerdos, según el ministro de Economía, con 7 empresas. Va a firmar acuerdos en las próximas horas. ¿Para qué? Para llegar a congelar los precios de entre 1.500 a 2.000 productos, entre alimentos, higiene y artículos de limpieza, entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Eso sí, a cambio se les va a asegurar, y esto es lo que va a dar el gobierno y es clave, se les va a asegurar a las empresas que entren en este acuerdo dólares por el canal verde. ¿Qué son dólares por el canal verde? Que cuando tengan que importar insumos, por ejemplo, no tengan ningún problema, no tengan que ir a licencias no automáticas o haya demoras para conseguir esas divisas. Esto es muy importante porque es lo que pone el gobierno a cambio de tener una canasta de productos congelados por 3 meses. Otra cuestión clave, reuniones con los supermercados para que aseguren el abastecimiento, porque por un lado le van a pedir a las empresas que no ocurra lo que vino sucediendo en los últimos meses, que cuando van a buscar los productos de precios cuidados no están en las góndolas. Darles a esta canasta lugares específicos y muy claros, muy visibles en las góndolas de los supermercados, porque muchas veces lo que hacen los supermercados es dejarlos a un costadito y vender los productos más caros que le dejan mayor rentabilidad. Así que veremos cómo se cierra esta negociación en las próximas horas, porque arranca, eso dijo el ministro, arranca este congelamiento el próximo 15 de noviembre. Bien, nos estamos retirando. Gracias, colegas. Gracias a la gente de Varonil también que me acompaña, que me viste. Ya está Mariana Contartesi y Roberto Funes en el aire. ¿Cómo te metés la mano en el bolsillo? De A24. ¿Cómo andamos, Mariana? Sí. Perdón. ¿Todo bien? ¿Estás? Sí. ¿Todo en orden? ¿Cómo andamos? Sí, con Maxi estamos como engamados, mirá. Menos mal. Sí, de engamados, dije. Sí, este azul celeste, el blanco venimos y un chino azul de fondo. Y bueno, eso se puede engamar con los dos, ¿no? Ese es. Es polémico. No, es muy polémico. Es colorido, ¿eh? Es lunes, 24 grados. Está muy ¿Cómo bien, estás, para Maxi, arriba. querido? Sí, Ahí es cierto, estamos. 24 Sí, grados. a la gente manda saludos para vos, muchas Sí, gente. mandan Sí, muchas gracias. El lunes y el cuerpo lo sabe. ¿Y cómo sería el cuerpo? Menos 10, arrancando la semana. ¿Tu cuerpo? ¿Qué haría tu cuerpo un lunes que lo sabe? Hay peor día que este. ¿Jugaste al tenis el fin de semana? Sí, justo ayer y no me puedo mover también. A ver, todo la lesión en la mano. No tengo ya está todo. ¿Qué callo tiene? Todo curado. ¿Qué callosa la mano? Se quedan con Roberto y con Mariana. Chau, chau.